Y bueno, una vez que se armó el grupo, era llamativo, pasaba gente, veía el movimiento, preguntaba qué era, y ya empezaron a venir chicos de otros barrios. Nuestro grupo tiene casi 38 años de vida. Por él pasaron cientos de personas que tienen miles de anécdotas e historias para contarnos. Hoy vamos a hablar con ellos para conocer cómo era nuestro grupo antes y cómo llegamos a ser lo que somos hoy en día. Para algunos el 491, para otros el 663. Grupo Scout San Antonio de Padua. Esto es San Antonio, el grupo que nos marcó a todos. Bueno, Marcelo, ¿cómo va? Muy bien, buenas tardes. Bueno, ¿cómo llegaste al grupo? Por una invitación de unos amigos que eran del barrio. Cuando esto empezó fue por medio de el padre Aldo, su origen. Bueno, había venido Pipi a plantearle si estaba la posibilidad de poder trabajar acá con los chicos que salían de comunión, con los que terminaban comunión, empezar a trabajar acá en el predio. Y al padre Aldo le gustaba porque él había sido scout y demás, y entonces le dio el ok. Y bueno, algunos de esos chicos que son de acá del barrio 30 de octubre, venían acá a la comunión y éramos los que nos juntábamos a patear en el campito y qué sé yo, y un sábado, el segundo sábado que habían empezado, dice, esta tarde no podemos venir porque nos vamos a ir al predio a la placita, porque esto era una placita, a la placita de la San Antonio, que vamos a empezar con algo que nos invitaron, qué sé yo. Y bueno, y se puede ir, sí, entonces bueno, ahí vinimos Fernando y yo. Fernando tenía 6 años y yo tenía 8, creo. Y porque los chicos que habían terminado comunión, 9 años, y bueno, que son un año mayor que yo. Y vinimos y empezamos, éramos pocos, habremos sido unos 17, 18 en un primer momento. Y después se fueron agregando y bueno, hasta que después sí se llevó un tiempito, un primer año que fue medio a las vueltas porque era medio informal. Trabajábamos mucho en los eucaliptos, que era un monte, porque no era lo que es ahora un parque, era un montecito, no tenía mantención de nada. Y a nosotros nos venía bien porque bueno, había ramas, había de todo. Y lo aprovechábamos mucho, hacíamos puentes ahí, trabajábamos mucho allá. Acá también, pero mucho más allá en el bosque del eucalipto. Y bueno, una vez que se armó el grupo, era llamativo, pasaba gente, veía el movimiento, preguntaba qué era, y ya empezaron a venir chicos de otros barrios, y nosotros mismos trajimos chicos amigos de la escuela. Nosotros íbamos al Colegio San José, lo comenté en el Colegio San José, bueno, llegaron los Grosos, llegaron los Ferreros, que eran un montón de familias. A su vez ellos trajeron amigos también del colegio y de otros lados, y se hizo un grupo re grande. En esos momentos éramos los únicos en Rafaela, y bueno, se hizo un grupo muy grande. Llegamos a ser como 140 en un momento, entre mujeres y varones. ¿Qué dirigentes estaban en esos principios? Y acá cuando empezamos era bueno, Pipi, que estaba en la cabeza de esto, y Liliana, la señora, estaban ellos dos. Después yo invité a Claudia, a Baguira, también charlando. Ella tenía 16 años cuando empezó a venir al grupo, y ahora un mes después que empezamos. Y después se fueron sumando dirigentes, pero eran papás de chicos que habían empezado, como por ejemplo Toseto, que fue el primer balú del grupo. Después bueno, vino Tito Mariani con Graciela, porque eran parientes de Pipi. Pipi le pidió si podían venir a dar una mano, y así se fue gestionando. Después Liliana Gagiano empezó con las nenas en un primer momento, junto con Pipi y con la señora, pero
porque ella estaba en la parroquia en el tema del catecismo y el padre le pidió si no podía venir a trabajar con las nenas. Y bueno, y después, como te digo, se fueron sumando dirigentes que eran papás de los chicos. Por ejemplo, la mamá del Seba Grosso, que la Tere fue en un primer momento, después se incorporó y empezó a trabajar con las guías. La señora Rubiolo, que tenía también los 2 varones que estaban en el grupo. Y así fueron papás de los chicos que se fueron convirtiendo en dirigentes. Por supuesto, con mucho menos exigencia que lo que es ahora en lo que es cursos y demás. Antes vos venías y te decían, bueno, vos te vas a encargar de trabajar con este grupo de chicos. Y después se fue aprendiendo y se empezaron a hacer los cursos y demás. Y llegaron un montón de dirigentes, Rulli, Josen, se fue agregando un montón de gente. Y ya después de un tiempo, cuando el grupo empezó a dar sus pequeños retoños, empezaron a cubrirse esos puestos con los chicos que llegaban a la edad del roverismo, que no se podía abrir porque siempre había 1 o 2, y entonces esos chicos iban a parar o a la manada o a la tropa scout o ayudante en los riders. Era difícil de conseguir por ahí, como te digo, lograr llegar con 4 o 5 rovers para poder armar el clan y empezar a trabajar. Siempre era 1 o 2, porque en ese momento el fútbol a los 13, 14 años te sacaba muchos chicos. En el pase de la tropa scout al riderismo, ahí se perdía mucho, que es lo que debe pasar todavía hoy en día, ¿no? Pero hoy debe estar más difícil inclusive porque hay muchas más distracciones para los chicos más chiquitos ya. Y bueno, por ahí es difícil engancharlos en esto de la vida al aire libre y demás. El escultismo que hacíamos nosotros era el escultismo bien tradicional, donde había mucha actividad, ¿viste? Mucho laburo de rincón de patrulla, qué sé yo, cocinar, cosas que por ahí se fueron perdiendo. Después costó meterlas porque bueno, todo lo nuevo que va viniendo es como que te va también llevando para otros lados, me parece. ¿Vos participaste del primer campamento final? Del primer campamento final sí, fue en Susana. Fueron 3 o 4 días. 4 días me parece que fuimos. Los lobatos, yo era lobato ahí. Acantonábamos en una escuela que estaba dentro del pueblo. Había como 10 o 12 cuadras al lugar donde estaba armada la base de campamento, donde estaban los chicos que era la tropa scout, porque ponele que había algunos que tenían más de 14 años, pero no mucho más. Y bueno, ese fue el primer campamento, con todas carpas prestadas, bastante improvisado, pero que salió re lindo, una cosa que fue genial, ¿viste? Inclusive con el apoyo de dirigentes de otros grupos de Santa Fe, venía gente del grupo de San Pablo, siempre dieron una mano cuando uno le pidió ayuda, porque eran los principios, siempre estuvieron presentes ellos. ¿Hubo fogón? Hubo fogón. ¿Cómo fue el primer fogón? Bueno, estaba Antonio Ferrero, que quedó como jefe de grupo, por eso uno de los papás, y era el jefe de grupo. Y era un hombre muy histriónico, era realmente para llevar ese tipo de eventos era muy bueno. Y me acuerdo que manejó un poco él, ¿viste? Y después, bueno, se hicieron algunos sketches, se habían armado así por patrulla, en la manada, y bueno, canciones que mi papá había viajado a Buenos Aires a buscar los uniformes, porque los primeros uniformes los compraron en la tienda Scout en Buenos Aires. Y había traído unos cancioneros también, ¿viste? Entonces, bueno, con todo eso se fue armando y se fue trabajando lo que fue el primer campamento. Que la verdad fue algo lindo y bueno, fue acá cerquita, en el poquito tiempo que habíamos transcurrido desde que habíamos empezado, se pudo llegar a lograr eso y la verdad que estuvo bueno. ¿Por cuáles ramas pasaste y quiénes fueron tus dirigentes?
y estuve en todas las ramas. Hice mi paso al clan Rover, pero era yo solo. Bueno, y en ese momento ahí ya pasé a trabajar a la manada, lo que te contaba antes. Pero bueno, en la manada estuvo bueno, Baguira, era Claudia Funes, estaba Toseto como Balú ya, o sea, en el segundo año empezó él, creo, si no me equivoco. Graciela Mariani, que era Raksha, y bueno, aquella era Liliana, Liliana Paulón. Y ellos eran nuestros 4 dirigentes en ese primer momento. Después en la tropa lo tuve a Tito Mariani y a Pipi, estuvieron los dos. En un primer momento estuvo Pipi y después agarró Tito, quedó como jefe de tropa. Y Pipi pasó a ser el jefe de grupo en ese momento. Y después en Rider estuvo Ruli Josen en un primer momento. Y después, sí, no, estuve los 3 años que tuve con Ruli, sí. Y bueno, y después el paso a Rover y ya empecé a trabajar en la manada. Que el primer campamento que fui como dirigente fue a Catamarca, cuando fuimos a las juntas la primera vez. En la rama Scout, ¿a qué patrulla pertenecías? A la Lobo. ¿La Lobo? Sí. Este era nuestro Sigue siendo. rincón de patrulla. Sigue siendo hasta el día de hoy. ¿Sí? Sí. Sí. Era Lobo, la Puma, la Cóndor y la Lince. Eran las 4 patrullas que había en nuestra tropa en ese momento. Bueno, ahora es Lobo, Puma. Ajá, eran 2 patrullas. Quedaron. Claro. Y de los Riders, ¿te acordás cómo se llamaban? Sí, los Raiders eran Pehuelches y Timbúes. Las 2 patrullas que teníamos. Bueno, acá vemos tu poncho de velada, vemos un montón de insignias. Sí. ¿Hay un campamento que recuerdes en particular de todos los que hay acá? El primero a San Marcos Sierra, un campamento inolvidable, y era Lobato. Los 2 fueron muy buenos. Uno fui como Lobato y el otro como Scout. Los 2 fueron totalmente en carpa, no es que acantonamos como Lobato, sino que fue en carpa. La pasamos genial, un río que te daba 1000 posibilidades, porque era en parte había ollita que te podías bañar, en parte era playito para estar tranquilo, mojarritas, para poder pescar y cocinarnos en los rincones de patrulla, un montón de cosas que por ahí en otros lugares no había. Totalmente agreste, te daba para construir, había material, se podía trabajar, entonces te daban ganas de estar. Ese fue espectacular, esos 2 campamentos. El otro, uno medio accidentado, fue el de Río Ceballos, que hubo un par de descompuestos y demás. Fue un campamento medio loco ese. Y el otro que fue muy lindo fue el campamento nacional, que bueno, había alrededor de 7000 scouts. Era como una pequeña ciudad. La verdad que estuvo muy bueno. Yo fui como ayudante de Riders, estaba Luis Cariñano como jefe, y bueno, había ido unido el grupo nuestro con el de Santa Rosa en ese momento, y éramos 3 patrullas, 2 de acá y una de Santa Rosa. Un campamento muy lindo, la verdad que la pasamos bastante bien. Pese a que yo no pude estar trabajando con los Rovers, pero sí me integré bien con los chicos, con los Riders. Y bueno, fue algo distinto, algo que nosotros no estábamos acostumbrados, donde bueno, se hicieron olimpiadas, qué sé yo, un montón de actividades totalmente diferentes a lo que uno acostumbra a hacer en un campamento común, digamos, ¿no es cierto? Más al estilo de la gente de Buenos Aires. Y yo creo que acá en el interior siempre el estilo de escultismo de acá, yo digo que es diferente, que es más
más paisano, digo yo. Allá era más, no contaban con lugares como nosotros en ese momento, que decíamos, bueno, el sábado nos vamos de campamento y lo preparábamos la semana y nos íbamos a la Dipo, a ir al bosque de Besacia y hacíamos campamentos sábado y domingo. Entonces, bueno, allá no, tenés que planificar mucho más, una salida y demás. En cambio acá teníamos esa posibilidad, que es ahora lo que le está pasando tal vez a ustedes, que para salir de campamento necesitas planificar mucho, no puedes decir, agarro y me voy de campamento volante o lo que sea con los riders o con los chicos, porque bueno, es más difícil. Pero bueno, y después otro campamento muy lindo, bueno, ahí ya fui de cocinero a Mendoza. Cuando fuimos a Mendoza, un lugar espectacular y bueno, también muy lindo, porque bueno, llegó un punto que me desligué por el trabajo y demás, pero siempre uno estaba tratando de volver. Yo creo que en esos momentos eran 3 pilares fundamentales en el grupo, que era el comité de padres, que laburaba cualquier cantidad, los dirigentes y bueno, y siempre el cura que nos tocaba. Dependía de eso, creo. Si el cura que tocaba en la parroquia te daba impulso, bueno, íbamos como chifle, pero si por ahí te tocaba alguno que mucho no le gustaba y tiraba un poco para atrás, entonces bueno, pero yo digo que siempre tener un buen comité de padres es lo fundamental en este tipo de grupos y actividades, ¿no? Porque son los que día a día van viendo cómo crecen sus hijos, qué es lo que van haciendo, cómo mejora día a día todo, y bueno, y por eso le ponen empeño y laburan para esto. Bueno, ¿cómo fue tu paso como dirigente? Y a mí realmente en un primer momento, bueno, me pusieron a trabajar en la manada, hacía falta gente, porque era una manada muy grande y los 4 que había no alcanzaban. Entonces había entrado una chica también y yo, éramos 6 dirigentes para esa manada. Y bueno, al año siguiente, en agosto, habré entrado a trabajar en la manada. Y al año siguiente Tito me pidió que le ayude con los scouts, porque él era el dirigente ya que estaba como jefe de grupo. Y la tropa scout, no me acuerdo quién, sí, creo que había estado José Velotti antes que yo. Y José estaba estudiando en Santa Fe y no podía venir y se le complicó. Y entonces yo tomé la tropa. Y yo tenía 18 años cuando tomé la tropa, que bueno, ahí en esa tropa scout estaba Pedro Formento, Hernán Walter, bueno, y un montón de chicos más. Ahora me viene a la memoria ellos dos, pero la verdad que se hizo un lindo trabajo. Fuimos a campamento, fuimos a Tucumán, a Tafí Viejo, también un lugar muy lindo. Uno de los campamentos que fuimos fue ahí, donde también pudimos trabajar muy bien, que tenía un bosquecito muy lindo, un buen campamento. Y bueno, tuve 4 años con la tropa. Pude ver pasar a algunos de los chicos a Rider. La pudimos mantenerla, teníamos 3 patrullas, ya se iba achicando, no era como antes que siempre las 4 patrullas completas. Bueno, había 3 patrullas, sábados con 6 chicos en cada patrulla, sábados con patrullas completas de 8. La pasamos bien, me gustó trabajar, siempre me gustó trabajar en la tropa scout. Me parece que es la sesión donde más aprendés, donde aprendés lo fundamental y lo que es el escultismo. Si bien el lobato va mamando un poco todo, pero donde reafirmás todo, para mí es la tropa scout. Siempre creo que, y lo repito al cansancio, ¿no? Siempre hay que darle mucha bolilla a la tropa para lograr afianzar a los chicos y no perderlos cuando es el paso al riderismo, que es donde más quedan en el camino, y es una lástima porque uno hace un trabajo muy grande
y llegás ahí a la tropa y te lo saca el fútbol, te lo saca el rugby, te lo sacan los amigos. Entonces bueno, creo que va por ahí donde hay que afianzar todo para que el movimiento pueda seguir creciendo y manteniéndose. Esa siempre fue mi visión, y darle mucha actividad de campo, le digo yo, no tanto tiempo sentado con papeles, eso. Para mí el escultismo no es eso, para mí el escultismo es laburo, estar, juegos que se ensucien. Ese es el verdadero escultismo, el que yo aprendí. ¿Qué viste que fue evolucionando el grupo? Porque vos estuviste de los inicios hasta un tiempo largo. ¿En qué viste que fue evolucionando? Yo creo que hay cosas que van cambiando porque la misma vida te va llevando a eso. Antes no había la tecnología que hay ahora, como para poder desarrollar, qué sé yo, como esto que estás preparando vos. No se podía hacer porque había que depender de otra gente, que te vengan a filmar o un montón de cosas, o editarlo y demás. Hoy vos con una pequeña cámara o con un teléfono podés registrar las entrevistas, lo editás en tu casa y tenés un lindo material para presentar como un proyecto scout. Antes nuestros proyectos, qué sé yo, eran refaccionar el mangrullo, pintar el salón, que lo hemos hecho el techo del salón 1000 veces, más servicio a la comunidad. Y ahora lo que veo es que, bueno, por ahí sé que tenían una radio, o tienen una radio donde... Entonces ves todas esas cosas, son distintas aristas que pudieron ir abriendo y que hacen que te deja conocer también de otra manera, que antes nosotros por ahí eso no lo teníamos. No lo teníamos porque primero que no había la cantidad de radio que hay ahora, antes era LT28 y nada más. Ahora donde tocas encontrás un FM y bueno, y te da muchas más posibilidades. Y segundo que, como te digo, tal vez nuestros dirigentes ya tenían esa idea de más trabajo de campo que de papeles. Y a medida que fuimos haciendo cursos, porque algunos hice, vos te ibas dando cuenta que la misma metodología Scout te iba llevando para ese lado donde querían más cursos, y después teníamos que tratar de trasladar todo eso a los chicos, ¿viste? También la sociedad fue cambiando. Antes nosotros no necesitábamos un seguro para ir a hacer un campamento. Hoy, si no tenés una planilla firmada por el papá, no podés sacar los chicos del predio. Son muchas cosas que fueron cambiando. Y lo que veo es que, bueno, que todavía hay gente que perdura de la época que empezamos. Eso marca que el movimiento está vivo y, bueno, y sí, me parece que siempre hay que buscar de avanzar, no quedarse y bueno, y se ve que siempre se va logrando porque van pasando los años, pasa la gente, pero el grupo siempre sigue. ¿Ustedes cuando llegaron en aquellos inicios el mástil ya estaba? No. ¿Lo pusieron ustedes? Ese no es el mástil original. Primero hicimos un mástil de palo y después, como a los 2 o 3 años, se puso este mástil. Y bueno, el que está desde siempre. Ya nunca más se cambió. ¿Cómo era un sábado típico, digamos, en un sábado los inicios? nuestro acá? Sí. Arrancábamos a las 2. Nosotros por lo general 1:30 ya estábamos acá. Veníamos caminando, pues estábamos acá a 4 cuadras. El sábado se comía temprano en mi casa porque veníamos de scout. Porque veníamos todos, aparte venía mi viejo, mi vieja, estaban en el comité de padres, cobraban las cuotas, pasábamos la tarde acá. Y por muchos años fue esa rutina, digamos. A las 2 arrancábamos las actividades. Bueno, una vez que se hacía izamiento, ya cada rama se destinaba a su programación. Y tratábamos, por ejemplo, de coordinar también en los consejos de grupo de si hoy íbamos a trabajar, amén de que estemos nosotros trabajando acá, si los lobatitos iban a usar el predio para hacer un juego, no superponernos. Entonces, si íbamos a jugar algún juego, algún scalp o algo distinto, no íbamos a los eucaliptos. Siempre
se buscaba de no superponernos en las actividades, tampoco con las chicas, por supuesto, ¿no? Y bueno, después a las 5:30 teníamos la misa todos los sábados, que la daba el padre Aldo, una misa de media hora para niños, y a las 6 se hacía el arribo de bandera. Y bueno, y a partir de ahí el mismo ir y venir nos generó dentro de esa rutina del sábado, que como que no se terminaba, porque o nos íbamos todos juntos a mi casa o a la casa de algún otro de los chicos, y capaz que nos quedábamos un rato más, como que siempre nos faltaba un poquito más de scout, ¿viste? Y bueno, eso es lo que me generó a mis mejores amigos. Yo digo, los mejores amigos los contaba con los dedos de una mano, son 3 o 4, y son los que me dejó el grupo, ni siquiera los de la escuela, para mí son los de acá. Y bueno, eso era un poco un sábado de venir al grupo, y bueno, y después cuando ya fuimos más grandes y había que juntar plata para comprar carpa o lo que sea, y se preparaban las polladas, capaz que a las 6 llegaban los pollos y nos quedábamos hasta las 8:30 o 9 de la noche preparando todo lo que íbamos a usar al día siguiente. La verdad que fue una época muy linda. Te digo, hasta los 22 años, de los 8 hasta los 22 años lo disfruté muchísimo. Y si me decís si lo cambiaría, si haría fútbol, otra cosa, yo digo no, si vuelvo a nacer, vuelvo a ser scout. Bueno, ahora la pregunta final que le hacemos a todos. Cuando mirás el pre después de tantos años, ¿qué sentís? ¿Qué se te pasa por la cabeza? Y nostalgia, muchos recuerdos, qué sé yo, uno acá conoció mucha gente, hemos vivido montones de cosas en los campamentos, en los fogones, y bueno, te trae todos esos recuerdos de vuelta, qué sé yo, cuando, como te dije, todas esas etapas que uno fue pasando, y lo bien que la pasábamos con tan poco, porque no necesitábamos nada raro, simplemente compartir entre amigos, y bueno, la verdad que genial, siempre acá pasé buenos momentos. Bueno, muchísimas gracias por haber participado, te hacemos entrega de insignia. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por haber venido. Va a ir a parar acá seguramente. Bueno, bárbaro. Paulón y Aquela son los que recuerdo de aquel inicio, por supuesto, y han ido pasando muchos. Puma Feliz, Ferrero.